un poquito de la ley, Roberto, porque todo eso, todas esas exploraciones que se vienen haciendo, la participación de todas esas empresas internacionales, empresas estatales, del Banco Mundial, expertos por un lado, por otro lado, todo eso fue llevándonos a la redacción de un proyecto de ley que se convirtió en ley de la República, que es la ley de hidrocarburos. Que ese tema me interesa mucho que profundicemos sobre él, porque tiene que ver con la conclusión de esta entrevista con vos, y es qué es lo que hay que hacer, o sea, cuál es el siguiente paso, si el presidente toma la decisión de caminar en esa dirección, pues una decisión del Poder Ejecutivo, si se requiere pasar o no por la Asamblea Legislativa, si se requiere algún tipo de autorización, etcétera, o está dentro del ámbito de competencias del Poder Ejecutivo llegar y tomar la decisión de iniciar un proceso ya formal de exploración y eventual explotación del recurso que tenemos allá. Entonces sí hay una ley de hidrocarburos que fue aprobada a principios de 94. Sí, fue aprobada en abril de 1994, ya en el interreino. Ya saliendo el gobierno de Rafael Ángel Calderón y entrando el de José María Figueres. De hecho, la ley es publicada en la Gaceta, y eso lo tengo muy presente, el 12 de mayo. Ya José María Figueres presidente. 4 días después de haber asumido. 4 días después de haber asumido, el 8 de mayo, ¿verdad? Entonces ahí se hicieron los reglamentos, porque hay varios reglamentos. Ahora, hay que tener también claro que no es porque una gente dice, mire, pues que eso es volver al pasado. No, van a pasar décadas antes de que el mismo petróleo vaya a desaparecer como energético relevante. Pero aquí el asunto es que no es, mire, es que se quieren meter solo en eso. No, mire, es una estrategia tipo Noruega, donde estas fuentes de energía, que son riqueza nacional y son recursos fiscales en particular, en muchos países el ministro de Hacienda es el jefe de la orquesta, ¿verdad? Ajá, claro, porque los recursos son del Estado, en la mayor parte de los países, a excepción de los Estados Unidos, ¿verdad? De América. Entonces los países sí dan en concesiones o hacen alianzas estratégicas, hay muchos modelos de contratación para poder llevar a cabo esto, ¿verdad? Pero el modelo que se utiliza actualmente es utilizar estas fuentes no solamente para necesidades inmediatas, porque son enormes cantidades de recursos fiscales y no fiscales y de divisas que están allí potencialmente en el subsuelo, sino que además de eso son los que financian la transición energética. Claro. Y financian el desarrollo de las renovables, y no solamente el desarrollo de las renovables, sino el desarrollo de los equipos que van a consumir las renovables. Así es. En este caso, y la infraestructura que se requiere para ellos. ¿verdad? Por ejemplo, financiar todo el desarrollo de la movilidad eléctrica, llámese vehículos eléctricos, ferrocarriles eléctricos, metros eléctricos, las redes de transmisión, de distribución, etcétera, ¿verdad? Que son inversiones de miles de millones de dólares, ¿verdad? Y entonces, cuando un país no tiene ni recursos para financiar las escuelas, que muchas de ellas están en una situación muy crítica y tienen orden sanitaria de cierre, pero no las pueden cerrar, porque entonces los niños se quedan sin ir a la escuela, y el techo, cuando llueve hay goteras, en fin, todo eso de vez en cuando vemos en las noticias, fotos y ni se diga temas de salud y infraestructura, que tenemos un rezago de infraestructura vial de décadas, ¿verdad? Que va a costar miles de millones. Pero volviendo a la transición energética, pues entonces los países utilizan una buena parte de esos recursos para financiar la transición energética, como lo hace Noruega, lo está haciendo Nueva Zelanda y otros países. O sea, no hay que ir a inventar nada. ¿Que hay que adecuarlo a circunstancias nacionales? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces no es que la gente dice, mira, es que están pensando solo en eso, no, es que hay que ver todo el panorama y no simplemente un discurso que ha sido muy bonito, claro, muy bonito, pero que no ha tenido ninguna incidencia. Y lo peor es que no solamente no ha tenido incidencia, sino que por omisión la incidencia ha sido negativa, porque cada vez nos estamos petrolizando más, cuando se dice que no deberíamos de petrolizarnos, y con petróleo importado, y cada vez nos estamos carbonizando más, cuando se dice que queremos descarbonizarnos. Sí. Y claro, hay muchos problemas para hacer eso, pero uno de los principales es que no hay plata.
Bueno, los países han resuelto eso haciendo estas cosas. Entonces, yo sí quiero dejar el mensaje de que no es decir, se va a focalizar nada más en eso, no, debemos de focalizarnos en todo el panorama energético y, por supuesto, el compromiso con la transición energética hacia las nuevas fuentes de energía más limpias y hacia sobre todo las renovables y impulsar la movilidad eléctrica y todo lo que el país debería estar haciendo, pero que no lo está haciendo, nada más en el discurso engañoso que han tenido muchos políticos. Muy importante, Roberto, que quede claro de que esta ley que se aprobó en 1994, que luego generó en el 94 que se hicieran un montón de reglamentos relacionados con la ley, que luego se hizo licitación internacional de diferentes bloques para la exploración de petróleo en su momento y gas. Hubo una que se la adjudicó este grupo que mencionaste anteriormente, que es el grupo Harken, otra Malun en la zona norte del país, sí. Y luego en el gobierno de Abel Pacheco, estamos hablando ya 2002, 2006, me acuerdo que en aquella época, inclusive luego de tener una especie de estudio de impacto ambiental aprobado, Harken, para exploración del petróleo en el bloque de Moín, una Secretaría Técnica Nacional Ambiental que técnicamente había dicho que sí era viable, luego un órgano más político de esa época toma la decisión de revertir una decisión que ya se había tomado. Sí, ahí, bueno, primero Costa Rica, el Estado costarricense invitó a inversionistas, en este caso en este sector, ¿verdad? Pero así como se invierte para que vengan a invertir que se hacen esfuerzos enormes, porque hay muchos países compitiendo, ¿verdad? Para invertir en otras cosas que que Costa Rica ha sido muy exitoso, ¿verdad? Por ejemplo, todo lo que está en zonas francas y todos los la inversión de alta tecnología, ¿verdad? que estamos teniendo, pues en esto se hace igual, ¿verdad? Entonces, bueno, viene el país y llama a una licitación. Participan empresas, hay una que gana, ¿verdad? Solo puede ganar una para esos bloques, después hizo una segunda licitación tiempo después y dieron otros bloques, que fue lo que usted mencionó en la zona norte, ¿verdad? La empresa esta entonces invierte en hacer los estudios, y como era en el mar, entonces es sobre todo un barco, ¿verdad? Que hace estudios sobre todo de sísmica de reflexión y finalmente descubre que varias cosas, que esta estructura que ellos ya habían estudiado, porque fue la que los franceses, ELF, en los 70s, la había estudiado, que inclusive había perforado un pozo que se llamaba el Moín 1, porque la estructura se llama Moín, había mucha información, entonces obviamente esta empresa con 30 años de tecnología cambiada, ¿verdad? Y la tecnología es importante, yo muchas veces lo explico con la tecnología de la medicina, ¿verdad? Si en aquellas épocas uno iba donde el médico, le dolía algo acá en el vientre, pues primero que hacía el médico era como con los dedos punzarle un poco, ¿verdad? Empujarle para ver si tenía un problema en el páncreas o el hígado, en fin, de una manera muy general. Hoy en día no, son TACs, son ultrasonidos sofisticados, ¿verdad? Bueno, que permite ver más y ver mejor dentro del cuerpo. Bueno, las tecnologías de exploración hoy en día permiten igual ver más dentro del subsuelo y ver mejor. Entonces muchas tecnologías que pueden detectar hoy en día yacimientos potenciales que tecnologías del pasado no detectaban, igual con la medicina, ¿verdad? Tumores que no se detectaban en aquellas épocas que hoy en día se detectan muy fácilmente. Bueno, pero esa estaba detectada, porque la había detectado ELF, ¿verdad? Y la había estudiado, hizo estudios, la perforó. Los americanos de Harken lo que hicieron fue, bueno, con las nuevas tecnologías disponibles en ese momento, detectaron que sí, que el potencial era todavía más interesante de lo que los franceses decían que había, pero ellos con las nuevas tecnologías detectaron que donde perforaron los franceses no era el mejor lugar. O sea, no es que los franceses eran malos, es simplemente que la tecnología de ese momento guió a los especialistas franceses a que había que perforar en ese sitio, que era el mejor sitio de acuerdo con los datos que la tecnología les había brindado. Ya con adelantos tecnológicos nuevos generados a través de los años, pues los americanos lo que dijeron es no, ahí no era, tiene que ser en este otro sitio, en otro flanco, pongámoslo así, de esa estructura.
Entonces, la CETENA sí les aprobó el estudio de impacto ambiental, el primero que era la parte de prospección, ¿verdad? Y ya cuando estaban listos, bueno, ya con esa base decidieron entonces perforar lo que ellos llamaron el pozo Moín 2, ¿verdad? Porque el Moín 1 había sido perforado por los franceses. Entonces, bueno, ahí se requiere otra vez, porque la normativa ambiental así lo requiere, y así es en el mundo. También un estudio de impacto ambiental, pero ya no de prospección, sino para perforar, ¿verdad? Y fue ahí en donde entonces se complicó, en ese gobierno, con una visión negativa sobre estos temas, y finalmente el contrato le fue cancelado, ¿verdad? Entonces, bueno, nunca logró perforarse ese segundo pozo, que en una de las estructuras de un yacimiento potencial de los más grandes que hay en el país y que está identificado. Ya se hay otros que están identificados. Eso no quiere decir que no haya más, que nuevas tecnologías pueden identificar, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que la normativa legal está? ¿Verdad? Que esa es la parte importantísima en estos momentos, si es que ya el cuerpo normativo ya está desarrollado, tanto ley como reglamentos. Y están los reglamentos. ¿Verdad? El artículo 4 de esta ley es importante. Y es totalmente actualizado, a pesar de que fue en el 94 que se promulgó, porque los diputados en la época, y la propuesta así estaba, entendieron que así tenía que estar, ¿verdad? Y le voy a explicar por qué. El artículo 4 dice lo siguiente: el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el ministro del ramo y el presidente, ¿verdad? Entonces, el Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Recursos Naturales, Energía y Minas, que se llama Ministerio de Ambiente y Energía, promoverá y fomentará la exploración y la explotación de hidrocarburos. Entonces, ya ahí fija de quién es la responsabilidad, no solamente del Poder Ejecutivo, sino qué parte del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Y podrá efectuar esas actividades. Entonces ahí le dice cómo llevarlas, aquí viene el cómo, y le dice, lo puede hacer directamente, si el Estado puede hacerlo directamente, o por medio de contratos de asociación, contratos de operación, de servicio, de concesión, y en el reglamento se define muy claramente qué es un contrato de asociación, qué es un contrato de operación, qué es de servicio de concesión. ¿Por qué salen esos, pongámoslo así, con nombre y apellido en esta? Porque en aquel momento estos eran los modos de contratación más comunes en el mundo, ¿verdad? Entonces tácitamente se puso así. Pero también se les explicó a los diputados que estas formas van cambiando en el tiempo. Y que entonces, para que la ley no quedara, ya si se aprobaba, no quedara, esos tres modelos. y que quedara entonces tal vez obsoleta muy rápidamente, ¿verdad? Que había que darle una flexibilidad al Poder Ejecutivo para incorporar otros modelos que en ese momento no se conocían, pero que podían ser muy exitosos desde el futuro. Y entonces dice, posterior a que dice, de operación, de servicio, de concesión o de cualquier otra naturaleza, lo deja abierto. Así es. Alianzas estratégicas de diferentes formas, o como sea, de cualquier otra naturaleza, más claro no puede estar. Entonces el Poder Ejecutivo debe de decir, bueno, si no nos sirve ninguno de estos modelos que están ahí tácitamente indicados, pues vamos a ver cuáles son los más exitosos. Y los más exitosos también para un país pequeño como Costa Rica, ¿verdad? Que a lo mejor modelos muy exitosos para países grandes pueda que no apliquen, pero aquí hay una gran flexibilidad, ¿verdad? Y entonces dice que sí, son contratos celebrados por el Poder Ejecutivo. Entonces es el ministro del ramo, que es el ministro del MINADE, y el presidente, con personas jurídicas, nacionales o extranjeras, o sea que también hay una gran flexibilidad, de reconocida capacidad técnica, financiera y con experiencia e idoneidad en la industria de los hidrocarburos. Entonces está muy claro quién lo debe hacer, cómo lo debe hacer, qué formas de contratación debe utilizar, etc. Y por ahí hay otro artículo que dice que sí, que tiene que ser por licitación pública. O sea, no puede ser por medio de una contratación directa o por medio de una licitación privada.
porque sería inválido. Tiene que ser por licitación pública. Hay un tema relacionado con esa licitación pública, o con esa relación que se pueda establecer con una compañía privada o una compañía estatal de otro país. O una alianza estratégica. Sí, con una alianza estratégica de estas empresas con... Público-privada, como fuera. Con alguna entidad, podría ser, por ejemplo, Recope. Que es el tema de las regalías. Ese tema... yo lo he escuchado en algún momento diciendo, no, pues es que la legislación que hay, lo que le queda a Costa Rica es algo muy marginal a nivel de regalías. Tal vez que si pudieras, Roberto, comentar un poquito sobre el tema para salirle al paso a esa crítica que se le hace a el marco normativo que hoy tenemos para efectos de explotar la riqueza energética que tenemos nosotros en el subsuelo. Bueno, primero que eso que mencionan y en general muchos opositores a esto no utilizan la recomendación de Deming, en Dios confiamos, todos deben utilizar datos. Ajá. ¿Verdad? Porque si utilizan datos no pueden decir eso. ¿Verdad? El artículo 48, que es el que regula esto. Tal vez vale la pena mencionar que la regalía es un impuesto. Así es. Es un impuesto que es un impuesto muy duro a las empresas, porque es un impuesto sobre los ingresos brutos. Ajá. Recordemos que la mayor parte de los impuestos para las empresas es sobre las utilidades. Las utilidades, que ya son los ingresos netos luego de rebajar todos los gastos. Exactamente. Entonces, esta ley pone un impuesto sobre los ingresos brutos y pone un impuesto sobre las utilidades igualmente. ¿Verdad? Entonces, en cuanto ya a los niveles de producción relevantes, ¿verdad? Porque ahí hay una escala, pero para lo que es relevante, dice que, o sea, de 1,000 barriles por día, la regalía, o sea, el impuesto sobre el ingreso bruto, no debe ser menos del 15%. ¿Eso es lo que dice el artículo cuál? 48. 48. O sea, no debe ser menos. Así es. Puede ser más. Sí, claro. Puede ser el 100%. Sí. Obviamente no va a ser el 100%. No, porque nadie vendría, obviamente. Porque nadie vendría, porque el Estado le capturaría todos los ingresos. Pero dice no menos, o sea, no es no más, no menos. Entonces, en una licitación, cuando se presentan las ofertas, no solamente se presenta oferta, cuánto va a invertir, cómo va a invertir, etcétera, cuánto va a perforar, sino que va inclusive a ofertar, dice, bueno, su ley en Costa Rica dice que es no menos del 15%. Bueno, yo ofrezco el 25%. Así es. O el 30%, en fin, ahí va a depender de cómo esté, porque aquí competimos con otros países, ¿verdad? Aquí competimos con otros países, igual que competimos con todos los otros tipos de inversiones, inclusive las de alta tecnología que se están dando en otros sectores. Entonces, bueno, esto puede ser más, pero además de eso está el impuesto sobre las utilidades, ¿verdad? Que es el impuesto de rentas. De hecho, hoy en día una regalía de este nivel tiende a ser no incentivar. Y los noruegos, que es el país que más extrae dinero de las empresas que operan, se dieron cuenta hace muchos años, porque los noruegos tenían un 16%, ¿verdad? O sea, no era no menos, sino era el monto, ¿verdad? Entonces ellos vieron que la inversión como que les estaba bajando externa, ¿verdad? A pesar de que ellos tienen capacidad, porque tienen una empresa petrolera y gasífera muy importante, mucha capacidad financiera y técnica o tecnológica. Entonces, pero requieren inversión externa también. Entonces dijeron, no, aquí lo que vamos a hacer es, para esta actividad, ir quitando regalía, que es impuesto sobre los brutos, y poniéndola sobre las utilidades. Pero, además del impuesto sobre las utilidades, que es el impuesto de renta, vamos a crear un impuesto de renta adicional para las empresas que explotan petróleo y gas natural, que es bastante alto, dicho sea de paso. Entonces, fueron cambiando y fueron aumentando eso. Y la inversión empezó a subir, porque se daba el caso que una empresa puede decir, yo voy a producir en un país, ¿verdad? Pero si tiene una regalía alta, entonces puede estar perdiendo dinero, pero tiene que pagar. Sí.
el impuesto. Perdiendo dinero, ¿por qué? Porque los precios del petróleo se desplomaron, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el Estado noruego y los legisladores noruegos, el gobierno noruego, y esto en muchos países, ¿verdad?, se dieron cuenta de que incentivaba más hacerlo subiendo el impuesto de renta. Inclusive en muchos casos el impuesto de renta puede ser hasta de un 80%, ¿verdad? Además de que el Estado noruego busca participar en todas esas asociaciones, que eso es parte del modelo, ¿verdad?, para tener más recursos. Pero es el país... Y también para fiscalizar que no le metan gastos adicionales, que se lleve toda la renta fuera del país y quedara... No, pero eso en ningún país puede ocurrir porque es muy transparente en cuanto a, digamos... La estructura de costos. La estructura de costos, en cuanto a las contabilidades que se llevan internacionalmente. Entonces, no es fácil agarrar y ocultar como puede ser, no sé, en otros casos, pero esto es, como es un negocio muy internacional. Bueno, entonces Noruega, para seguir con ese caso, pero muchos otros países, son de los países que más les queda al Estado dinero y a las empresas menos, ¿verdad? A través de ese cambio. Bueno, pero en Costa Rica está así, ¿verdad? Pero es no menos. O sea, que el impuesto sobre los ingresos brutos, que se llama regalía, puede ser mucho más alto, ¿verdad? Eso va a depender de la licitación, ¿verdad? Porque eso es el plus, va a depender de la licitación, o de una negociación posterior también, ¿verdad? Pero la ley lo permite. Y obviamente el impuesto de renta. También hay impuestos, si hubiera producción, entonces los oleoductos o gasoductos, también ahí hay un impuesto de trasiego, ¿verdad? Que por ejemplo el Recope no tiene impuesto de trasiego por sus oleoductos, ¿verdad? En este caso sí habría impuesto de trasiego. También hay una distribución, hay otro artículo por ahí que dice que de lo que obtiene el Estado, una parte va a las comunidades, entonces va a las municipalidades. Entonces, con todas las otras fuentes de energía, y hay un reclamo de las comunidades de que no les queda nada, ¿verdad? En este campo sí les queda, y la ley lo dice. Inclusive la ley es muy clara que, bueno, puede haber cantones que son muy grandes, pero con poca población, y otros cantones más chiquitos, pero con mucha población. Entonces, hay una fórmula para balancear entre población que genera necesidades, incluyendo sociales, de educación, de salud, etcétera, ¿verdad? Entre otras cosas, de infraestructura, y otras que tienen menos población, que a lo mejor generan menos servicios de ese tipo. Entonces, para balancearlo. Entonces, dice que Mideplan, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, debe hacer un estudio para balancear, etcétera. O sea, digamos que está muy bien diseñada para esa distribución también para las comunidades. Pero otra vez repito que en todo esto lo que se busca es todo el desarrollo energético para favorecer las renovables, la movilidad eléctrica, o sea, toda la transición, ¿verdad? O sea, no es decir, nos olvidamos de todo eso y volvemos nada más a lo otro. No, es que debemos ir hacia la transición energética, hacia las nuevas fuentes de energía, sobre todo las renovables, la movilidad eléctrica, entre otras cosas.